Muy buenas tardes. Me presento, soy el doctor Jorge Alejandro Figueroa de León. Soy médico interno de pregrado, tengo una licenciatura en nutrición, una especialidad en bariatría por la Benemérita de las Américas en Puebla y estoy acabando ahorita la maestría en obesidad y diabetes. ¿De qué les voy a hablar hoy, chicos? De un tema que me apasiona mucho, que viene siendo la cuestión de bioquímica. Sí, es una ciencia bastante interesante, una ciencia que nos sirve para poder comprender diversos fenómenos que pasan a diferentes niveles. Y es la ciencia que siempre se los digo a mis estudiantes, soy docente de universidad, doy farmacología y nutrición y procesos patológicos, en la cual si entendemos la bioquímica, podemos integrar muchas cosas, desde por qué pasan determinados fenómenos y cómo predecir determinados fenómenos en el ser humano, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que las interacciones químicas que pasan dentro de una célula y cómo esas interacciones pueden intervenir en el proceso de salud y enfermedad, ¿sí? O cómo esas determinadas interacciones intervienen en la cuestión de un fármaco, ¿sí? Entonces, me gustaría llevarlos más a la cuestión aplicable, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Aquí lo que les presento, si ustedes no son del área de la salud, está bien y se los voy a traducir. Me llega un paciente, oye Jorge, tengo mis estudios, todo eso. Entonces, lo que hace la bioquímica es explicar estos fenómenos, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente que veo y que tengo que conocer. Bueno, pues la biometría hemática es un estudio bastante interesante que nos habla sobre los componentes sanguíneos, desde cómo está la sangre, por ejemplo, en eritrocitos, desde cómo está el sistema de defensa, el sistema inmune, y cómo está la cuestión de las plaquetas que intervienen ahí en la coagulación. Entonces, ese es uno de las perspectivas interesantes de la bioquímica. Y lo que hace la bioquímica es explicarme por qué puede estar elevado o por qué puede estar bajo algo, ¿sí? Entonces, aquí les explico a mis alumnos siempre que este tipo de pacientes es bien interesante. Te doy el contexto, él viene de Europa, viene a México, y en eso que viene a México, mira, caray, tiene menos eritrocitos. Pues está muy raro. Pero la hemoglobina está bien. Entonces, bueno, este paciente va al médico, le hace unos estudios, se encuentran, hay algunas alteraciones, por ejemplo, le dicen, es que tiene prediabetes porque tiene 103 de glucosa. Y se espanta el paciente, me manda mensaje, todo eso, y dice, es que el médico me dijo que tengo prediabetes. Bueno, entonces, la bioquímica nos ayuda a entender algo, ¿sí? Podemos tener o sea, una cifra matemáticamente dentro de los estándares de prediabetes, pero la bioquímica nos dice si efectivamente eso no es. Ejemplo, este paciente aquí es un atleta de Ironman. El Ironman es gente que corre un maratón, 180 de bicicleta, 180 kilómetros de bicicleta y 2 o 3 kilómetros nadando. Entonces, lo que pasó con él era que estos días, al andar muy estresado, muy fatigado, todo eso, las concentraciones de cortisol en las moléculas del estrés generan un proceso llamado gluconeogénesis, que ahí hace que la liberación por ejemplo, bueno, que aumente la producción de glucosa y por lo tanto altera los valores en sangre. Entonces, si yo entiendo la bioquímica, voy a poder decir, ok, esto no es diabetes, esto es otra cosa, ¿sí? En cambio, si yo entiendo la bioquímica, mis valores de glucosa están dentro de lo normal, pero si veo dos, tres cosas que en el paciente no me cuadran, puedo decir que es una prediabetes, ¿sí? Entonces, siempre los invito, el porqué de las cosas, ¿sí? El porqué de las cosas es muy bonito. Entonces, si nosotros entendemos estos fenómenos que os voy explicando cada sesión, ustedes al finalizar el curso van a poder interpretar de mejor forma una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil hepático, un examen general de orina, ¿sí? Que no son cosas muy fuera de otro mundo, solamente hay que tener unos pequeños fundamentos, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de este curso, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es que a pesar de que este paciente sea un atleta, puede tener alteraciones a diferentes niveles, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser lo que vamos a estar viendo. Inclusive yo le hago pruebas más específicas para diabetes y me sale, no, tu paciente tiene excelente control de la glucosa en los últimos 3 meses. Dato importante, la hemoglobina glucosilada es un estudio que utilizamos para medir la cantidad de glucosa en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, oye, hoy tiene 103, hoy tiene prediabetes, pero en los últimos 3 meses ha andado súper bien. ¿Ustedes a qué le harían caso? ¿A un día de descontrol o a otros 89 días buenos? Pues 89 a 1 suena muy desquiciado, ¿no? Entonces,
esa es la importancia y por lo cual estamos en este curso, ¿sí? Para poder interpretar mejor pruebas de laboratorio, saber cómo la célula reacciona a determinados estímulos y eso llevarlo desde la teoría a la práctica, algo que ustedes, pues es lo que el estudiante más le gusta, el entender este tipo de conceptos en la práctica. Y bueno, entonces, ¿qué deben de saber? Un estudio de laboratorio por sí solo no me dice mucho o me puede generar más dudas. Ejemplo, tengo una prueba de embarazo de Ashley Hernández González. Ah, felicidades, va a ser mamá, tiene usted 20 años. Sí, pero Ashley se le puede poner su nombre es de ambos sexos, ¿sí? Así tuve un compañero, un conocido cuando éramos estudiantes de universidad, que él tuvo un tumor en el testículo. Entonces, se valoró todo eso y lo curioso era de que el nombre de él se pensaba que era de mujer y no, Ashley también es un nombre de hombre. Entonces, vemos que el hecho de tener, ¿cómo se llama? Un examen de laboratorio no es suficiente para poder decir que algo está bien o algo está mal. Sin el contexto, no nos va a servir de mucho, ¿sí? Entonces, contexto en la bioquímica, ¿sí? Porque nos puede hablar de un proceso patológico, un proceso normal. Por ejemplo, Ashley puede ser una mujer y tener un embarazo completamente normal. Ashley puede ser un hombre y puede tener un tumor en el testículo. Entonces, eso es lo que les digo. Un estudio de laboratorio es importante, pero no me dice más si no mezclo los demás elementos. ¿Qué otra cosa? El hecho de que sea un atleta de alto rendimiento cambia mucho las condiciones en las cuales los, los puntos de corte debían de estar, ¿sí? El paciente tiene una muy buena dieta, tanto en calidad y cantidad. O sea, el hecho de que me salga un día en 103 no significa que de un día para otro se volvió una persona con prediabetes, ¿sí? Ese es un proceso más largo y crónico que debemos de explicarle, ¿sí? ¿Qué otra cosa? No tiene un consumo importante ni de alcohol ni de tabaco, ¿sí? Es algo significativo. ¿Por qué? Porque eso disminuye muchos riesgos y al conocer yo eso, puedo decir que mi paciente, esos datos son más que nada un error en el sesgo, un error preanalítico, como dice la literatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a aprender a interpretar. Contexto, en México el regreso tiene una dieta alta en calorías, ese desbalance hace que se justifique sus laboratorios, aumentó su consumo de alcohol, eso también nos explicaría cómo de venir súper controlado a empezar un descontrol metabólico, dejó de entrenar, el hecho de que yo en mi juventud era muy activo, sí, pero ese efecto no dura para siempre, entonces el entender todas esas variantes nos hace amar la bioquímica, ¿sí? Es una ciencia muy bonita, complicada, pero muy bonita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les digo? Al finalizar este curso, tendremos las herramientas para comprender mejor el metabolismo y cómo determinados entornos y contextos lo pueden afectar, ¿sí? Entonces, eso es lo que me gustaría que dejarles, esa semillita de duda, de conocimiento, de, oye, ¿por qué pasa esto? Entonces, vamos a hablar. Muy bien. Entonces, ¿qué errores comunes cometemos a la hora de interpretar un estudio de laboratorio? ¿Sí? Porque vale mucho la pena que hablemos de ello. Pues uno de los errores más comunes que se tiene es, punto número uno, solamente ver el estudio, ¿sí? Hay que recordar que la bioquímica es una ciencia que podemos hablar, es una ciencia que es muy cambiante, o sea, de que no podemos decir que todas las glucosas por debajo de 100 son normales ni todas las glucosas por arriba de 100 son completamente patológicas. Entonces, aquí vamos a ver el contexto en el cual se da el número. Y que si a eso le sumamos un poquito de historia, mira, tienes un paciente que chocó, llega al hospital con una fractura y te trae 110 de glucosa, pues es una respuesta a la lesión. Tienes una persona de 25 años, sedentaria, todo esto, 110 prediabetes, ¿sí? Entonces vemos cómo un número puede significar diferentes cosas. Y esto es dependiendo de la bioquímica de la célula, ¿sí? Porque en una tenemos un contexto inflamatorio por la lesión y otro es un contexto inflamatorio, pero por el tejido adiposo en exceso que tiene el paciente o la paciente, ¿sí?
la medición de un valor sin signos o síntomas, vale la pena repetir el estudio. Ejemplo, me hice un estudio de glucosa y me salió en 110. Oye, ¿hiciste ayuno? Ay, fíjate que no desayuné. Entonces, volvemos. Si nosotros conocemos las, sí, pues lo mínimo, o sea, de los requerimientos de los estudios de laboratorios, todo eso, nos ayuda a eliminar este tipo de sesgos, ¿sí? Que es un sesgo preanalítico. Preanalítico es el 80% de los errores que van desde el mismo paciente, desde la preparación para el estudio, hasta la obtención de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos mucho tiempo el torniquete, si la sacamos mal, si hacemos la práctica de pasarla de la jeringa al tubo o de tubo a tubo, entonces ese tipo de situaciones son las que se nos complican, ¿va? Y qué más importante, no solamente es decir, ah, está alto, está bajo, sino es conocer por qué puede estar alto y por qué puede estar bajo, ¿sí? Entonces, si conocemos el principio de las enfermedades, sin llegar a ser médicos, bueno, en mi caso lo soy, pero también esto se ve mucho, por ejemplo, en ciencias químicas, eso se ve mucho en nutrición, en enfermería, en fisioterapia, pues nos va a ayudar mejor a entender a las cuestiones del campo de la salud, ¿sí? Es algo bastante entretenido que yo doy esta materia y me encanta y estoy perdidamente enamorado, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Qué otras cosas podemos hablar? Bueno, pues de la epidemiología, qué tan comunes son estos problemas, pues para darle una mejor leída a la literatura, la clínica, o sea, un paciente con determinado control metabólico en cierto parámetro me puede presentar este y este y este síntoma, ¿sí? Por ejemplo, las personas con glucosa de 125 para arriba tienen diabetes, pero de 180 para arriba empieza este síntoma, de 200 para arriba inicia este, de 300 para arriba inicia este. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Es un curso pues bastante completo en el sentido de teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar practicando en estas sesiones, ¿sí? Muy bien. Ah, definitivamente, no podemos decir que un solo estudio tiene la alta especificidad o la alta sensibilidad, ¿sí? Tenemos que combinar varios estudios, ¿sí? Por ejemplo, decir que la toma de presión arterial por un equipo electrónico es fidedigno, pues no, a menos de que sea un equipo certificado, pero casi la mayoría no lo son. Entonces, no podemos decir que una sola toma, una sola prueba es suficiente para determinar o para negar la enfermedad. Sí, eso es algo bastante importante, ¿sí? Si yo conozco la cuestión ¿cómo se llama? La cuestión de, ok, la enfermedad empieza así, en cierto pico se elevan determinadas enzimas, determinados sustratos, pues me va a orientar a qué esperar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una glucosa de 150, mi paciente con diabetes no tiene ningún síntoma, en la mayoría de los casos, pero ya después de cierto umbral, el paciente va a empezar a presentar los síntomas, y eso es lo que yo debo de conocer, sea o no sea médico, siempre y cuando estemos hablando del contexto de la bioquímica, ¿sí? Bueno, conocer los protocolos de seguridad dependiendo de la sospecha. Si yo sé que este paciente tiene un alto riesgo de tener un infarto, pues los estudios que le voy a pedir son orientados a ello. Si yo quiero ver el riesgo que tenga para un problema cardíaco, pues no le voy a pedir un estudio de orina, ¿sí? No le voy a pedir, por ejemplo, un perfil hepático, ¿sí? Voy a procurar pedirle ciertos estudios que me orienten a factores de riesgo, ¿sí? Y otra cosa, me gusta mucho hablarles de alimentación, todo eso, porque tiene una repercusión impresionante en el metabolismo, ¿sí? Lo que yo ingrese a mi cuerpo va a intervenir de manera significativa al metabolismo, tanto en sus rutas catabólicas como anabólicas, ¿va? Entonces, bueno, aquí les presento otro caso bastante interesante. Se los presento a Adrián, 33 años, en el 2021 vino a consulta. Paciente vegano, que es un paciente vegano, alguien que ha excluido completamente el consumo de productos de origen animal en su dieta. Es una persona con obesidad tipo 1 que va a consulta por tener problemas con la presión arterial, ¿sí? Lo refiere su médico. Entonces, ¿qué es interesante con él? A pesar de que esta persona se quitó todos los alimentos de origen animal, que podría considerarse una dieta alta en fibra, una dieta sin procesados, una dieta muy saludable,
Vemos cómo no es así. Por ejemplo, ¿por qué el hecho de excluir el consumo de carnes podría afectar el colesterol HDL? El colesterol HDL es el colesterol cardioprotector, ¿sí? Entonces, oye, muy curioso, ¿no? El dejar de consumir todas las proteínas tiene un efecto negativo en el HDL y esto tiene una explicación científica, más adelante lo vamos a dar. ¿Qué otra cosa? El aumento de los lípidos, sí, tiene una hipertrigliceridemia, ¿sí? Aislada. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este paciente, a pesar de que come muy saludable aparentemente, tiene un factor de riesgo para tener problemas cardiovasculares, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? El problema con este tipo de dietas es que principalmente se consumen hidratos de carbono, ¿sí? Y al consumirse hidratos de carbono, pasa un fenómeno bastante interesante en el cual solamente repiten y repiten grandes cantidades de hidratos de carbono y estos hidratos de carbono se empiezan a acumular, se condensa la acetilcoenzima A y todo lo que sabemos del ciclo de Krebs y se forman triglicéridos, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones nos dicen cómo la ingesta alta en hidratos de carbono pueden convertirse en triglicéridos y esto representa un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, esa es la bonita lógica de la bioquímica. Por eso me interesa saber bioquímica, por eso es necesaria la bioquímica, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Más adelante viene el artículo. Las dietas bajas en proteínas de origen animal también nos excluyen de determinados nutrientes que no podemos producir. Uno de ellos se ha demostrado que la ingesta de proteínas es favorable para la salud cardiovascular. Hay muchos artículos que ya lo han explicado hasta el cansancio. El consumo del huevo es una proteína bastante importante. ¿Por qué? Porque uno tiene un aporte de 7 gramos de proteína por unidad. Otra cosa, tiene muchas vitaminas liposolubles e hidrosolubles y algo es que nos ayuda mucho a mejorar el perfil de lípidos. ¿Qué significa? Comer huevo aumenta el colesterol positivo, el HDL. Entonces, lo que estás viendo tú a continuación es que el excluir las proteínas de origen animal puede tener repercusiones serias en la salud. Entonces, ese es lo bonito de la bioquímica, cómo ver que el consumo de proteínas puede ser un factor cardioprotector y el quitarlas completamente puede ser un factor contrario, un factor de riesgo significativo para enfermedad del miocardio, ¿sí? Entonces, si vamos viendo esto, podemos decir que la dieta vegana no es de todo buena, aunque la dieta vegana se ha demostrado que disminuye riesgo de cáncer de colon, que disminuye enfermedades cardiovasculares, pero qué interesante cuando se lleva al extremo inadecuado y eso favorece un aumento en las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que debemos de analizar, ¿sí? Esta es la verdadera ciencia detrás de una simple hojita con números y letras, ¿va? Muy bien. ¿Y qué otra cosa interesante encontramos aquí? Fíjate que este es un punto bastante interesante. ¿Por qué? Porque este paciente me decía, es que yo hace 2 meses fumaba mucho por el estrés, todo eso, pero fíjese que ya tengo un mes que dejé de fumar. Entonces, ¿ustedes creen que podemos utilizar la bioquímica para saber si nos dicen mentiras o no? Una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que efectivamente el paciente nos ha mentido. ¿Por qué? Las personas que fuman aumentan la cantidad de la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es el resultado de la combinación de la hemoglobina, que es una proteína que nos ayuda a transportar oxígeno en sangre, y las producciones de CO2, ¿sí? Entonces, la carboxihemoglobina no transporta oxígeno como tal, transporta más el CO2. ¿Y qué pasa? El aumento en el CO2 estimula al riñón a producir eritropoyetina y la eritropoyetina genera un aumento de glóbulos rojos y el aumento de glóbulos rojos genera un aumento de hemoglobina. Conclusión a todo esto, si la hemoglobina está alta, este paciente todavía sigue fumando, ¿sí? Entonces, es una forma en la que me doy cuenta que el paciente me está mintiendo y yo también se lo pregunto y el paciente me dice, no, pues la verdad sí sigo fumando. Entonces, si yo voy esa cadenita de sucesos, les doy una importancia en cómo o sea, cómo el hecho de fumar activa que determinadas células en el riñón activen la eritropoyesis, ¿sí? Eso me va a dar bastantes herramientas para poder interpretar mejor
la bioquímica, la anatomía y los fenómenos patológicos, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Hay otros fenómenos en los cuales, por ejemplo, un tumor en el riñón o algo que se llama apnea obstructiva del sueño podría darlos, pero en este caso era solamente el fumar, ¿va? Y volvemos, el antecedente, el contexto para yo poder dar un mejor diagnóstico, ver, mejor dicho, interpretar mejor estos laboratorios es saber que el hombre de 33 años tiene cierto tiempo siendo vegetariano y fíjate, algo bien importante, el ser vegetariano durante 4 años no le causó anemia. Y no solamente por la cuestión de que hemos hablado ahorita del tabaco, sino es que su perfil de hierro estaba bien. ¿Por qué? Dice la literatura científica y muchos libros de hematología lo dicen. El Argüelles, por ejemplo, es un libro clásico de la literatura de hemato, que las dietas veganas se tardan hasta 6 7 años en hacer estragos a nivel hematológico. Conclusión, nuestro cuerpo sí puede reutilizar o producir ciertos productos a base de la dieta normal, pero va a llegar un momento en el que se va a cansar y va a dejar de producirlos. Entonces, lo que queremos hacer es, uno, pues no llegar a ese extremo, ¿sí? Entonces, la dieta vegana, claro que en algún momento va a hacer estragos, no es una dieta diseñada para el ser humano. El ser humano necesita, otro concepto que veremos más adelante, en proteínas, aminoácidos esenciales, que no los podemos producir, son por la dieta, y no esenciales, que podemos producirlos a partir de cualquier otra proteína, ¿sí? Entonces, es algo bastante interesante, ¿va? La obesidad. ¿Qué tiene que ver la obesidad con todo esto? La obesidad se ha demostrado que es un factor de riesgo para tener aumento de triglicéridos, de colesterol, intolerancia a la glucosa, aumento de presión arterial, etcétera, etcétera. ¿Sí? El sedentarismo, ¿por qué es importante tener este punto en mis datos a evaluar? Porque el sedentarismo nos habla de una masa muscular menos activa y la masa muscular menos activa procesa mucho más lento. Por ejemplo, una masa muscular activa tiene mayor facilidad de incorporar la glucosa al músculo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que debemos de cuidar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La ingesta de alta en hidratos de carbono, hay que recordar algo. Si abusamos de los hidratos de carbono en una dieta, la segunda molécula que se va a formar por tanta condensación serían lípidos, ¿sí? Entonces, por eso nos podría explicar la dislipidemia, la hipertrigliceridemia que tiene el paciente, ¿sí? Y aunque tenga un muy buen aporte de fibra en la dieta, que es algo positivo para la salud cardiovascular, este paciente está abusando de los azúcares y las calorías totales. Entonces, vemos que al final la bioquímica nos da la razón en este caso clínico. ¿Qué les parece? Y bueno, supuestamente dejó de fumar, todo eso, pero al final los hábitos una materia, un punto que se tarda en cambiar, ¿sí? Que no es de un día para otro, que es algo progresivo, que es algo bastante difícil por todo lo que involucra el cambio en las personas. Y bueno, este es un artículo publicado de la Sociedad Americana del Corazón. Ustedes van a encontrar el link de hecho, todas las diapositivas son de ustedes. En las diapositivas, podemos encontrar en la parte inferior izquierda, en este caso es su derecha, ¿cómo se llama? Los artículos utilizados para la presentación, ¿sí? Entonces, este artículo es gratis y lo que estamos viendo aquí son los efectos antiinflamatorios de la dieta vegana, pero también vemos otros estudios que reportaron resultados poco benéficos de la dieta, ¿sí? Entonces, es importante que hablemos tanto de las cosas positivas como las negativas, ¿sí? A mí me gusta mucho utilizar PubMed, es una base de datos bastante interesante, bastante fácil de utilizar, muy socorrida y bastante actualizada, ¿sí? Entonces se las recomiendo y gratis. Se las recomiendo ampliamente. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Que, por ejemplo, se ha demostrado que las deficiencias de hierro se pueden dar en la dieta vegana. Hay que recordar que solamente el 3% del hierro de origen vegetal se puede asimilar, ¿sí? Entonces, gran parte del hierro que está en origen vegetal no es tan útil. Por eso podemos decir que el aumentar el consumo de legumbres para anemias, pues no representa gran beneficio. ¿Por qué? Porque es un hierro no Hem, otro concepto que veremos más adelante. El hierro se divide en hierro Hem, de hemoglobina, y no Hem, ¿sí? De las plantas. Entonces, el hierro Hem es el que nosotros necesitamos para poder formar todas las demás moléculas,
¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que debemos de recordar. ¿Qué otra cosa? Pues también las deficiencias de calcio, vitamina D, porque gran parte de estos macros y micronutrientes están en los productos de origen animal. ¿Qué podemos concluir de este caso? Que el excluir un grupo alimenticio o grupos alimenticios de la dieta humana sin un sustento o sin una explicación válida, ejemplo, un paciente renal con problemas renales sí puede ser vegano y te funciona perfectamente bien. ¿Por qué? Porque lo veré, igual, insisto, parezco, ¿cómo se llama? Rocola descompuesta. Más adelante veremos que en el metabolismo de las proteínas se producen varios, pues, sustratos, metabolitos tóxicos como la urea, el amoníaco, que son tóxicos y se van juntando en sangre. Entonces, en ese tipo de pacientes valdría la pena disminuir la ingesta de proteínas de origen animal, 100%. La literatura lo apoya desde hace mucho tiempo. Pero en este contexto no, porque como el riñón funciona, esa producción de urea, amoníaco, se puede conjugar muy bien y se elimina por orina. No hay por qué temer. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos explicar con la bioquímica? Podemos explicar muchas más cosas, no se me preocupe. ¿Qué podemos explicar? Que un caso más común, Jorge, la bioquímica se aplica hasta el gimnasio te la puedes llevar la bioquímica. Entonces, ¿qué les quiero platicar? Este es un caso que lo tuve hace poco. Es un hombre de 26 años, el cual decide ir al gimnasio, ponerse lo más atlético posible, lo más fit, pierde 12 kilos en 3 4 meses con una muy buena dieta y ejercicio, pero él decide llevar su cuerpo al límite. Él decide, ¿sabes qué? Me gustaría tener la mejor composición corporal de mi vida. Contrata un nutriólogo muy famoso de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, no diré nombres, es muy famoso, pero no se trata de atacar a nadie, simplemente son pues las cosas como pasaron. Lo decide llevar a otro nivel, le da sus formatos calóricos, esta persona se autoproclama como la revolución del fitness científico. Está bien, pero también hay ciertas cosas que pues pasan, ¿no? Entonces, desgraciadamente pasó este paciente. Y le inicia muy bien su primer mes, pero después nota algo, que el apetito va en aumento, ¿sí? Él se empieza a ver mucho mejor, definitivamente, pero el apetito va en aumento y ¿qué creen? No solamente el apetito va en aumento, sino empiezan a aparecer ciertas cuestiones que no son normales. Por ejemplo, llega un porcentaje de grasa muy bajo, al 10,2%. Esto lo veremos en el metabolismo de lípidos, que el bajar considerablemente los niveles de grasa del hombre y mujer, discúlpeme, del hombre o la mujer, nos pueden traer afectaciones hormonales. ¿Por qué? Principio básico de bioquímica. Las hormonas están hechas, algunas, no todas, hechas a base de ciertas moléculas de materia prima como colesterol. Entonces, cuando disminuimos significativamente este porcentaje de grasa, tanto la testosterona, estrógenos, todas esas hormonas esteroideas por el éster de colesterol que tienen, pues van a disminuir. Entonces, estamos viendo aquí otra aplicación de la bioquímica, ¿sí? Cómo la composición corporal de una persona puede afectar el estado hormonal, definitivamente. Entonces, bueno, decide bajar su porcentaje de grasa, es muy bajo para ser alguien natural, no consume esteroides. Y aquí vienen los problemas por los cuales asiste a consulta de nutrición y médica conmigo. Bueno, menciona que todo el tiempo está pensando en comer, ¿sí? Todo el tiempo está muy cansado, su humor siempre se enoja muy fácil, últimamente tiene un dolor de cabeza espantoso, se marea seguido y dice que ha tenido problemas en la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque batalla mucho para tener erecciones, ¿sí? Entonces, él reporta todos sus efectos a su nutriólogo encargado, pero el nutriólogo le dice que es normal, que es parte del otro nivel, ¿sí? O sea, son consecuencias esperadas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que todas esas alteraciones tienen que ver con la dieta o simplemente se aparecieron por azar? ¿Sí? Cuando vayamos perfeccionando esta área de la bioquímica, nos vamos a dar cuenta de algo, que todo tiene una explicación, que todo tiene un proceso, que las cosas no pasan por generación espontánea, ¿sí? No es así. Siempre tiene que haber un suceso en cadena que nos va a hablar de cómo se presentó, por qué se dio esa característica, por qué pasó determinado evento, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí
es que llegó a consumir 1.300 calorías para una cantidad enorme de ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? El porcentaje de grasa empieza a bajar, las reservas energéticas, la masa muscular también se empieza a catabolizar. Catabolizar es un concepto que utilizamos mucho en la química, en la cual una molécula grande se vuelve una más sencilla. En este caso, la masa muscular empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la cantidad de nutrientes no era la adecuada y por lo tanto el cuerpo empieza ¿a qué? A tomar otras rutas metabólicas, que lo veremos en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, esas rutas empiezan a consumir proteínas, lípidos y grasas, ¿sí? Muy bien, proteínas, lípidos y carbohidratos, discúlpame. Entonces, lo que estamos viendo, yo sé que tal vez no seamos nutriólogos, pero me gustaría dar un ejemplo de la nutrición. Este es un desayuno aparentemente bueno, huevos, una muy buena proteína, aguacate o palta, no sé cómo lo digan en tu país, es una grasa excelente para el corazón, disminuye el factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, sí, es increíble. Verduritas aportan una buena porción de fibra, tortilla de maíz de acá en mi país, México, es un alimento súper completo por todo el perfil de fibra que trae, ¿sí? Entonces, esta es una aparentemente buena, pero, Jorge, aquí dice claras. ¿Qué es mejor, la clara o el huevo completo? Por el simple composición bromatológica, el huevo entero es mucho mejor. Por en la yema encontramos un gran aporte de vitaminas y minerales, ¿sí? Entonces, comer la clara o comer el huevo entero, pues mejor el huevo entero, ¿sí? Dejamos la clara más para problemas renales. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Aquí, por ejemplo, esta comida se me hace interesante. ¿Por qué? Porque pues, en el pollo tenemos las proteínas de origen animal, ¿sí? Excelente aporte. Verduras, este, voy a hacer una acotación en dos cosas. Uno, el tocino no es que sea un mal alimento, pero las cantidades, sigue teniendo muchas grasas saturadas, ¿sí? Que esas son las que son dañinas para el ser humano, por todo el riesgo que tiene cardiovascular, todo eso que veremos más adelante. Pero hay muchos productos que tienen light y pensamos que al ser light es inocuo, al ser light es libre, al ser light es bueno. Y eso está muy lejos de ser verdad. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que vamos a analizar que gran parte de estos productos light fue una reducción parcial del 20 a 30% de las grasas o de los carbohidratos, ¿sí? Pero el hecho de que sea light, eso no me excluye de problemas cardiovasculares, ¿sí? Entonces, lo veremos más adelante con evidencia científica. Y la cena es una tristísima latita de atún con verduras. Esto, más 10,000 pasos, más 2 horas de entrenamiento al día, es súper poquita comida y esto genera que el cuerpo entre en un desgaste impresionante y active la gluconeogénesis, una ruta que veremos después, que active la lipólisis, que active muchas vías catabólicas y esto, lejos de beneficiar al usuario, lo empiezan a mermar. Inclusive esos síntomas que refieren son síntomas de alarma del cuerpo que dice, oye, algo no está bien, tenemos que actuar, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo el conocer el metabolismo, ¿no? Lípidos, carbohidratos y proteínas nos dan a entender por qué pasan las cosas. Y esa es la bioquímica que quiero enseñarles. La bioquímica que yo quiero enseñar es una bioquímica aplicada, una bioquímica que le pueda servir a cualquier persona, tanto a un estudiante como a un profesional, tanto a un nutriólogo como a un entrenador, ¿sí? O sea, la bioquímica es una ciencia que nos explica muchas cosas en la vida, ¿va? Muy bien, entonces yo le pido unos estudios y yo checo, ok, muy bien. ¿Qué podemos decir de esto? Más adelante aprenderemos los valores normales. La glucosa está baja, ¿sí? La glucosa debe ser no mayor a 100, pero no debajo de 70. Tiene aquí una hipoglucemia. Cuando escuchemos el sufijo hipo es debajo de, ¿sí? Entonces tiene la glucosa baja. ¿Por qué crees? Por la pobre ingesta de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces es eso. Y eso explica la cefalea o dolor de cabeza. Cefalea es igual a dolor de cabeza, ¿sí? Muy bien. El colesterol, oye, súper bien, porque los límites son de 200, trae 100, menos de 100, sí, pero cuando hay colesterol por debajo de 100 nos habla de un proceso de desnutrición, ¿sí? Entonces, y esto explicaría por qué hay una disminución en las hormonas esteroideas y por lo tanto, por qué hay una disminución en la testosterona y por lo tanto, por qué hay una disminución en el líbido sexual,
¿sí? Sabemos cómo una cosa va acabando en la otra, ¿sí? Nada más permítanme un poco, quiero ver que la grabación vayamos todo perfecto, sí, vamos perfecto. Ok, voy a volver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estábamos? Ah, ok. Triglicéridos, pero ¿por qué tiene hipertrigliceridemia? Mejor que si come muy sano, hace mucho ejercicio, porque habíamos hablado de los procesos catabólicos. Los procesos catabólicos, uno de ellos, la beta oxidación y la lipólisis, son similares, pero no iguales. Genera una liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, y esa liberación de ácidos grasos aumenta los triglicéridos, y por eso me da esta cifra. Entonces, vemos la importancia de conocer el porqué de cada cosa. Colesterol HDL, oye, es un chavo de 26 años. ¿Por qué tiene bajo el colesterol positivo? ¿Por qué tiene bajo el colesterol bueno? Por la baja ingesta en proteínas. Así de fácil. ¿Qué otra cosa? Tiene la presión ahí un poquito baja y por eso también se puede llegar a sentir mal. ¿Sí? Muy bien. Y aquí lo que estamos viendo es un resumen muy breve, en el cual este se llama Síndrome de Deficiencia Relativa a la Energía en el Deporte, ¿sí? O REDS en inglés. Lo que vemos es que el comer muy pocas calorías tiene diferentes efectos en el organismo. Número uno, hace que aumenten los lípidos séricos, lo que ya vimos de los triglicéridos, ¿sí? Empiezan a salir de la reserva. ¿Qué otra cosa? La glucosa es muy baja, entonces vamos a encontrar por lo general una combinación glucosa baja y triglicéridos altos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Fíjate que estas personas, lejos de perder peso, se estancan y empiezan a engordar. ¿Por qué? Porque la ingesta muy baja en calorías genera que nuestro cuerpo entre en un modo ahorrador, pero si tú quieres el concepto médico, el concepto bioquímico se llama aumento de la eficiencia mitocondrial, en el cual el cuerpo con menos energía satisface sus necesidades. Ejemplo, yo me voy a correr ahorita 30 minutos y quemo 300 calorías, por un ejemplo. Si yo hago eso durante 3 meses, en lugar de 300, voy a quemar 200, voy a quemar 150. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo se vuelve un ahorrador, en pocas palabras. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues puede tener efectos psicológicos como ganas de querer comer todo el tiempo, como lo presentó nuestro paciente. ¿Y qué otras cosas? Fíjate, riesgos cardiovasculares. ¿Por qué? Pues por los mismos lípidos. Oye, ¿puede tener fracturas? Caray, mi paciente puede tener, o alguien que dejó de nutrirse de forma adecuada, ¿puede tener fracturas? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el tener una baja ingesta en calcio hace que nuestro calcio en sangre baje. Y si yo no tengo calcio por la ingesta, ¿de dónde creen que pueda salir? ¿Acaso guardamos calcio en alguna parte? Sí, definitivamente. Lo guardamos en nuestros huesos. Y al salir ese calcio, nos deja desprotegido el resto de la materia extracelular. Y por lo tanto se genera un proceso de osteopenia. Osteopenia es disminución de la masa ósea y osteoporosis es que el mismo hueso tiene pequeños poros microscópicos que afectan la arquitectura del hueso, ¿sí? Entonces estamos viendo, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo el disminuir la ingesta calórica puede explicar todos estos problemas. ¿Y qué otra cosa? El disminuir las hormonas esteroideas, por lo tanto, afecta la salud sexual y por lo tanto en hombres y mujeres hace una disfunción hipotalámica. ¿Qué es el hipotálamo? Es el encargado o el orquestador principal del sistema nervioso y del sistema neuroendocrino, ¿sí? Entonces, si eso falla, las hormonas que producimos normalmente empiezan a fallar, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante que usted lo conozca. Muy bien. Espero que les esté gustando esta clase. Estamos para mejorar y pues una clase introductoria, ¿sí? Es una clase para que usted vea todo lo que puede aprender, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, fisiopatología. Fisiopatología es cómo sucede un fenómeno patológico, un fenómeno de enfermedad. Si yo le quito las calorías muy abruptamente a una persona, su cuerpo va a empezar a adaptarse a ese cambio, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Primero el cuerpo va a empezar a utilizar, antes de utilizar la grasa, nuestro cuerpo sacrifica la masa muscular, ¿sí? Entonces, un concepto que deben aprender.
la gluconeogénesis es primero que la lipólisis o la beta-oxidación. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede obtener a base, lo veremos ya después más esquemático, de las proteínas, una molécula de glucosa, ¿sí? Mediante la desaminación de proteínas y todo ese circo bien organizado que tenemos llamado metabolismo, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa, la masa grasa del tejido adiposo, los adipocitos, donde pues, guardamos los triglicéridos, son los últimos que se utilizan, ¿sí? Entonces, hay algunas cláusulas para poder utilizarlo. Por eso es decir, dejo de comer para bajar de peso no es suficiente, ¿sí? Entonces, hay mucha ciencia detrás de la pérdida de peso, ¿no? Bueno, y otra cosa, la pérdida de masa grasa de forma drástica es insostenible. Tú no puedes perder todas las semanas 1 kilo o 2 kilos, ¿sí? No se puede. Llegará un momento en el cuerpo se estabilice y tendremos que cambiar las estrategias, ¿sí? Y ese tipo de frenos de manos biológicos, eh, permítame un segundo. Ay, no, perdón, se me fue un poquito de internet. Ya, volvimos. Ok, entonces lo que estamos viendo es que el metabolismo se adapta increíblemente, a todo nos podemos adaptar, casi a todo, ¿verdad? Y esos procesos de adaptación son bioquímica pura, ¿sí? Entonces, si entendemos esos procesos de adaptación, será muy fácil poder explicar por qué pasan las cosas. Mi intención es sembrar en ustedes el por qué pasan las cosas, ¿sí? Esa es mi frase. Si me puede tratar una frase, me trataría esa. Muy bien. Bueno, esta es la primera sesión en la cual les muestro el mundo de la bioquímica, en el cual veremos por qué pasan las cosas, donde tenemos más a conceptos celulares, a conceptos inmunológicos, a conceptos estructurales, a muchos conceptos para poder dominarlas. Y ahorita solamente les mostré el bello mundo de la bioquímica y cómo ese mundo interacciona con nosotros, ¿sí? Definitivamente es una ciencia bastante amplia para decir que la podemos estudiar en 2, 3 sesiones, ¿sí? Entonces, mi interés es sembrarles ese grano que va a germinar y que va a hacer que ustedes quieran aprender más, ¿sí? Entonces, soy el doctor Jorge Alejandro Figueroa de León, tengo una licenciatura en nutrición, estoy acabando una maestría en obesidad y diabetes y estoy a sus órdenes. Estos son mis números de contacto. Me pueden encontrar como doctor Jorge Figueroa, no lo he actualizado, y Good Balance Nutrición, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren el transcurso de las clases, me pueden enviar correos, pueden contactarme. Y si tienen alguna duda de las clases, con mucho gusto, para eso estamos. ¿Tienen alguna duda en particular de algún tema respecto a bioquímica? Lo podemos hacer, no pasa nada. Me encanta aprender, me gusta actualizarme constantemente. Y lo que veremos después va a ser, se los adelanto, metabolismo de hidratos de carbono. Vamos a ver qué es un hidrato de carbono, cómo se procesa, su absorción, su digestión, todo eso, ¿sí? Entonces, porque hay muchas rutas importantes en ello. Entonces, ¿qué libros recomiendo? Por ejemplo, híjole, es que tienes que leerlos para poder asimilar después las cosas, pero el Harper de bioquímica, posiblemente, el Baines es un libro mucho más digerible, hay otro, el Marshall también son libros muy buenos, pero al final hay que quedarnos, ¿por qué al estudiante no le gusta bioquímica? Porque se le enseñan mal, sinceramente. ¿Por qué el estudiante no le gusta bioquímica? Porque no le enseñan las aplicaciones. Entonces, lo más importante del conocimiento no es cuánto sabes, sino es cuánto puedes aplicar, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que memoriza los conceptos, son excelentes memorizadores, pero a la hora de que ellos quieren aplicar algo, nos nublamos, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo quiero luchar, quiero evitar y quiero generar personas pensantes, ¿sí? Que se atrevan a preguntar, que se atrevan a ir más, que sepan dónde buscar,
¿sí? Que sepan que hay algo detrás, hay algún mecanismo divino, si tú lo quieres ver así, que hace que las cosas pasen, ¿sí? Entonces, yo siempre lo vi así, que la bioquímica es lo más cercano a la magia en el mundo real. Muy bien, entonces, de mi parte es todo, la primera sesión, nos veremos en las siguientes sesiones. Gracias totales.